Bien, saludos queridos amigos de YouTube que siempre nos ven por el canal. A continuación vamos a dar esta charla. Es una charla que se dio en la universidad y que queremos que quede aquí como un documento que pueda beneficiar no solamente a estudiantes de la Facultad de Arquitectura aquí en UTESA, en Santiago, sino también a profesores. Y es una charla que tiene que ver con los parámetros estructurales para arquitectos. Sucede que hay un momento en la carrera del estudiante de arquitectura que tiene que tomar decisiones a nivel estructural en su proyecto. Entonces pretendemos con este video que pueda quedar el legado a fin de que el estudiante pueda tomar decisiones acertadas con relación a sus esquemas estructurales, sobre todo cuando el estudiante ya va alrededor de un tercio de la carrera, empieza a ver la parte estructural de su proyecto. Y veremos en todo este video cómo el estudiante, dependiendo de las situaciones que se enfrente en su diseño, pueda tomar decisiones y cómo puede ser guiado apropiadamente por su profesor. Entonces es interesante que esto no es nuevo. Han existido a través del tiempo arquitectos que se han preocupado por la parte estructural. Por ejemplo, el arquitecto Richard Buckminster Fuller, estadounidense, noten esta frase que él menciona. Cuando estoy trabajando en un problema, nunca pienso en su belleza, solo pienso en cómo resolver el problema. Pero cuando lo termino, si la solución no es bella, sé que está equivocada. De modo que si vemos las imágenes también, pues se corrobora exactamente con ese enunciado del arquitecto Buckminster. Vemos aquí una arquitectura que para la época de los años 60, los años 70 del siglo XX, pues son soluciones arquitectónicamente con un resultado bello, como él lo mencionó. Sin embargo, para que esa estructura, que tiene una forma esférica, con varios huecos, que para la época fue una solución innovadora, muy interesante, noten que tuvo que dar una solución estructural para poder finalmente tener un resultado arquitectónico apropiado. Por eso tenemos aquí cómo de formas arquitectónicas puras, como el caso del triángulo, entonces de este triángulo pues se va pasando a una concatenación de triángulos que van formando toda una estructura de una solución estructural apropiada. Por eso vemos el paso desde la arquitectura, que tiene que convivir necesariamente con la ingeniería. Aquí tenemos una frase muy importante que queremos compartir con ustedes, y es una frase que vino de este trabajo final de grado de la Universidad Politécnica de Valencia, donde dice el tema de este trabajo final de grado, la relación entre forma, estructura en la arquitectura y en la ingeniería civil. Y es un análisis de varios arquitectos famosos que se hizo en este trabajo de grado, de Frei Otto, arquitecto de la época, Emilio Pérez Piñeiro, que trabajaron mucho la importancia de la estructura dentro del diseño arquitectónico. Entonces, de este trabajo final de grado sale esta frase que comparto con ustedes. Las agrupaciones geométricas, como vemos aquí, las agrupaciones geométricas, posibilitan el funcionamiento de las estructuras. A partir de una red o malla geométrica se genera una nueva forma para adaptarse a esta nueva configuración de los elementos geométricos. Aparecen fuerzas internas, el conjunto de geometría y fuerza nos da una nueva estructura. De modo que hay una relación intrínseca entre lo que es la geometría de la forma, la arquitectura, el diseño, con esa formación de red o mallas geométricas que dan lugar a elementos geométricos que finalmente son una solución arquitectónica basado en la estructura del propio elemento.
Así es que es interesante tomar eso en cuenta. O sea, el arquitecto no puede vivir sin el ingeniero civil especialista en estructura y viceversa. De modo que no se puede pensar en una solución final arquitectónica si no se toma en cuenta en el proceso de diseño la parte estructural. Veamos por aquí ahora a continuación este punto, pero ya de manera más práctica. En esta diapositiva mencionamos que es importante que el arquitecto tome en cuenta la solución del esquema estructural en el proceso del diseño arquitectónico. Y noten ustedes que estamos subrayando la palabra esquema. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esquema estructural? Sencillamente porque no podemos olvidar, echar a un lado lo que es el diseño con la estructura. Pero el arquitecto, el estudiante de arquitectura, tiene que diferenciar lo que es esquema estructural de diseño estructural. O sea que se pretende que tanto el profesor como el alumno identifiquen claramente que ellos van a realizar esquemas estructurales, no diseños estructurales. Porque al fin de cuentas quien diseña realmente es el ingeniero estructuralista. Pero sí, ¿qué puede hacer el estudiante de arquitectura o el arquitecto ya graduado en ejercicio profesional? Bueno, el arquitecto puede predimensionar estructuralmente. Y para eso, para lograr soluciones de predimensión a nivel de columnas, de vigas, de losas, entonces estamos sugiriendo de manera específica 4 pasos que deben de darse. En primer lugar, como vemos aquí en esta imagen, se debe tener el esquema bidimensional en planta. Esto es después de obtener un concepto filosófico de diseño, como siempre elaboramos en la Facultad de Arquitectura. El estudiante, después de una investigación teórica que abarcan diferentes puntos de índole social, de índole ya más específico en la búsqueda de datos relacionadas con el tema que está tratando, y puede ya tener datos cualitativos del proyecto, datos cuantitativos del proyecto, zonificaciones, etc. Pues entonces va a llegar a lo que es el concepto filosófico de diseño. Y este concepto filosófico de diseño finalmente arrojará esta imagen número 1, que es una imagen bidimensional en planta del proyecto, una primera idea. Bueno, después que ya se ha analizado esta solución bidimensional, sería el paso número 1. ¿Cuál sería el siguiente paso para ir buscando una solución de esquema estructural? Pues es precisamente este paso número 2, que es trazar ejes en diferentes partes del proyecto, alineados, preferiblemente que el cruce de estos ejes sea a 90 grados, y así se puede cumplir con los códigos internacionales, como es el código que rige las estructuras en hormigón armado, por ejemplo, que es el ACI, el American Concrete Institute. Sugiere que todas esas ejes que serían donde irían las vigas, y la intersección de los ejes serían los apoyos o columnas, que esto sea el encuentro de 90 grados. Y vamos a ver más adelante cómo se puede ir logrando esto y cuáles asuntos hay que tomar en cuenta para lograrlo. Entonces, después de hacer estos ejes, ¿verdad?, que irían en la alineación de cada cuerpo de su imagen bidimensional, ya podría ir teniendo una visión hasta tridimensional, como se ve por aquí. Se podría entonces pasar a lo que es el diseño arquitectónico. Y mencionamos aquí el caso sótano, porque ya después que usted tiene sus ejes y los apoyos, puede ir verificando cómo en lugares como el sótano se están comportando estas columnas que están llegando. Porque
sería, ¿verdad?, de muy mal gusto que usted empiece por la parte arquitectónica, diseñe todos los parqueos y luego, a sorpresa, las columnas están quedando en medio de los parqueos. Por eso es que sugerimos que después del esquema estructural se pase a lo que es el diseño arquitectónico, tomando en cuenta cómo están cayendo las columnas en niveles inferiores, como es el caso del sótano. Noten aquí que tenemos en esta gráfica como ejemplo dos parqueos, dos vehículos entre dos apoyos de columnas. Bueno, si ese esquema estructural se toma en cuenta previamente, pues le van a caer bien sus parqueos. De modo que es como un chequeo que se va haciendo al mismo momento que estoy poniendo los ejes y los apoyos en el paso número 2, voy chequeando qué está sucediendo a nivel arquitectónico con la colocación de esos apoyos. De hecho, vemos unos bordillos amarillos aquí en la foto y hasta eso se puede tomar en cuenta. Por ejemplo, si tenemos un parqueo de 2,50 metros de ancho y usted tiene entonces una columna al lado, pues evidentemente podemos ver esas franjas amarillas que serían unos bordes que se ponen para protección de las columnas. Hasta eso se toma en cuenta cuando uno está trabajando los esquemas estructurales junto con el diseño arquitectónico. Entonces noten qué interesante por dónde vamos. Tenemos el paso 1 repasando la parte de la imagen BD. Luego de la imagen BD trazamos los ejes sobre esa imagen BD, los ejes de vigas y apoyos estructurales, y luego venimos al paso 3, que es una observación en el mismo momento que estamos haciendo el esquema estructural de cómo caería en sitios como el sótano estos apoyos. Finalmente, el paso número 4 que sugerimos es una retroalimentación, y es donde vemos el comportamiento de lo que estamos diseñando a nivel de arquitectura con la estructura. Estos puntos rojos, que serían los apoyos, cómo están quedando, pero a la misma vez estoy viendo la parte arquitectónica. Entonces se toman decisiones a fin de que a nivel estético, arquitectónico, no me afecte lo que estoy haciendo a nivel estructural. Entonces, permanentemente en el proceso del diseño arquitectónico hay que ir verificando cómo se está comportando la estructura. De modo que es bueno repasar, profesores y estudiantes, estos 4 pasos en orden para tener buenos resultados en nuestro diseño arquitectónico. Muy bien, pues veamos aquí ahora un ejemplo real, un ejemplo de uno de nuestros estudiantes de diseño 7, aquí en la Facultad de Arquitectura. Ellos están diseñando ahora un hospital y este hospital viene en el 3D que él hizo y vamos a ir viendo la imagen 3D y la imagen 3D al mismo tiempo. Miren la imagen 3D como viéndolo superpuesto, es el cuerpo más alto que él diseñó en su imagen bidimensional primaria, ¿no? Y tenemos otros cuerpos, no tenemos este que tiene quiebra y otro que está más debajo, ¿verdad? Ahí está más o menos desarrollado la primera idea bidimensional. Y viendo aquí este es el elemento más alto, viendo aquí, este es el que tiene quiebre atrás, y vamos a hablar ahorita sobre ese punto, qué hacer a nivel estructural en estos casos. Y este cuerpo que está aquí más bajito que el más grande es este. Pero ¿qué le sugerimos al estudiante y cómo el profesor de diseño 7 está dando también seguimiento a estas sugerencias? Bueno, lo primero es que después de tener la imagen bidimensional, pues el estudiante está trabajando los ejes estructurales para lograr que sean perpendiculares entre sí. Por eso notamos aquí todos estos ejes, que serían donde ya las vigas, y los apoyos en las intersecciones o en los nodos. Y esos encuentros siempre usted va a procurar que estén a 90 grados y así se podrá estar respetando los códigos internacionales del ACI, que es el organismo internacional que regula el diseño en el hormigón armado. Entonces, sea a nivel
que ese encuentro sea a 90 grados. Lo primero es que el estudiante debe detectar cuál es el elemento más alto. Y sabemos que es este, donde está el rectángulo que vimos ahorita. Entonces, a partir de ahí que ya el estudiante ha trabajado sus ejes, ha colocado los apoyos o columnas o muros en el encuentro de estos ejes, va a trabajar con este que son las juntas de expansión, tomando en cuenta la horizontalidad y el cuerpo más alto, que en este caso es aquí. Entonces, como ese es el elemento más alto, el estudiante deberá proponer lo que es una junta de expansión. Es decir, una junta de expansión a nivel de altura, lo primero que se chequea es que esté separado los demás cuerpos del más alto. Y esta es una junta que será de unos 5 centímetros, 2, 3, 4 centímetros, separado un cuerpo de otro. Es decir, usted va a tener toda esta orilla, sobre todo en este costado aquí, doble columna, columnas que le pertenecen a este cuerpo y columnas que le pertenecen al cuerpo alto. Igual que en este costado más estrecho del cuerpo, habrán ahí punta de expansión. Y en este tramo, de ahí a ahí, donde estamos señalando, también deberá haber punta de expansión. Y así, cuando haya un movimiento telúrico, pues el comportamiento de las fuerzas laterales del sismo, pues hará que este cuerpo más alto pues se mueva, oscile diferente e independiente de los demás cuerpos. Eso es una junta de expansión en términos de altura. Ahora, en términos de horizontalidad, siempre estamos sugiriendo que cuando un mismo cuerpo tenga más de 35 metros lineales, pues cuando ya supere los 35 metros lineales hay que hacer una junta de extensión también por asunto de la horizontalidad del cuerpo. Entonces, al ser tan largo el cuerpo, hay que crear esa junta de expansión para que también estructuralmente funcione independiente una parte de la otra y no colapse, no quiebre en un sismo de una magnitud considerable, quizá de 6.5, 7 puntos en adelante, como ha sucedido en diferentes partes del planeta Tierra. Entonces, algo también que queríamos mencionar aquí es este último puntito de los muros de corte. ¿Qué son los muros de corte? Bueno, los muros de corte son unos vaciados monolíticos totalmente desde el sótano que vienen a contrarrestar lo que es el momento torsón. Y vamos a ver un poco aquí otra vez la imagen. Note que este elemento tiene en este extremo los elementos verticales, ascensores, escaleras, y ahí hay paredes que son totalmente vaciadas, donde está la caja del ascensor, por ejemplo. Entonces eso hace que esa esquina de ese rectángulo esté rígida, totalmente rígida. Entonces ese sería el punto de apoyo para el momento. Sabemos que el momento son la fuerza multiplicada por una distancia. Ese es un momento que provoca un giro. Un momento es un giro. Entonces aquí, en ese punto, si hay un movimiento de tierra, es donde el momento se ancla. Y la distancia sería la longitud del cuerpo, de modo que oscilaría en un movimiento telúrico. Esta punta del rectángulo estaría en movimiento porque atrás está rígido. Entonces, para contrarrestar ese movimiento en este punto, pues colocamos los muros de corte en las esquinas, vaciados, quizá aquí una L de por lo menos 80 centímetros de longitud del muro y un espesor de 30, igual en esta esquina también, otra L. Entonces, al tener este punto fijo vaciado, la por esquina, se contrarresta y logramos la estática de equilibrio con la rigidez donde están los ascensores. Entonces, eso hay que analizar en cada cuerpo, en las esquinas donde se necesitan muros de corte, para que realmente puedan, por decirlo así, cortar el movimiento de las ondas laterales del sismo. Lo interesante es tomar todos estos puntos en cuenta al momento de tomar decisiones
a nivel estructural, de esquemas estructurales. Bien, entonces en este punto, ya después que el estudiante ha esquematizado correctamente, ha puesto junta de expansión, ya el estudiante puso muros de corte, entonces ahora es algunas decisiones que él va a tomar en cuenta en el proceso y que siempre se pregunta, ¿no? Estudiantes y profesores, ¿qué distancia yo debo tener entre un apoyo y otro cuando esté poniendo los ejes? ¿Qué dimensión le pondré a mis columnas en el diseño? ¿Qué dimensión le pondré a las vigas? ¿Qué espesor tendrá la losa? Bueno, esos son datos ya de predimensionamiento estructural y vamos a dar ahora algunas pautas de cómo poder tomar en cuenta algunos tamaños. Mire, aquí le tengo esta diapositiva donde se ven unos dibujos. Digamos que esto es para una estructura de alrededor de 2 niveles en altura, 3 niveles en altura. En predimensionamiento estructural se está recomendando que el ancho mínimo en columnas para pórticos sería de 25 centímetros para columnas rectangulares. Eso es en el caso, como vemos aquí, que hay columnas rectangulares. Siempre que ustedes tengan ese apoyo, le van a dar un ancho de 25 o 30 centímetros, ¿no? Lógicamente, la dimensión de la sección transversal de la columna va a aumentar en la función de que aumenten los niveles en altura, porque hay más peso, ¿verdad?, que está cayendo el edificio, en la fundación del edificio. Entonces, vamos a suponer, ponerle el caso aquí, como tenemos el ejemplo de esta última columna. Es una columna que se está proponiendo de 25 por 55 centímetros. Y la luz, que es la distancia entre apoyo y apoyo, aquí está oscilando alrededor de los 5 metros 40, 5 metros 50. Así que si usted tiene alrededor de 5 metros 50, imagínese una marquesina doble. Pero usted tiene no solamente un nivel, usted tiene 3 niveles con esa luz de apoyo. Entonces, cuando ande por esa oscilación, usted puede utilizar una de 25 por 55, que ya está previamente calculada y sabemos que anda por esa dimensión. En ese caso, si usted desea una columna cuadrada, pues sencillamente usted lo puede hacer cuando tenga el área de 25 por 55, que le da 1375 centímetros cuadrados. Usted le busca la raíz cuadrada y ese valor será la columna cuadrada. Mírelo aquí. ¿Cuál es la raíz de 1375? 37 centímetros. Eso equivale, redondeando hacia arriba, de una columna 40 por 40, en el caso de esta última. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué luz máxima usted pudiera arrojar para, en este caso que hemos visto anteriormente? Vamos a suponer que esto tiene unos 8 o 9 niveles en altura y usted chequeó la luz más grande que usted tiene, que sería más o menos esta losa, ¿verdad? Pues, ¿qué medida en longitud tendría de aquí a aquí más o menos? Bueno, digamos que tiene ahí alrededor de 9, 10 metros de longitud, en 9 pisos en altura. Pues entonces esa es una columna que andaría alrededor de los 80 por 80 en el predimensionamiento estructural. Veamos por ejemplo aquí este caso. Le voy a poner un caso de un edificio de 4 niveles para que ustedes vean. En esta primera diapositiva, si fuera un solo nivel, ya calculado previamente, una losa como esa que le enseñamos, de esas medidas, todo el peso que estaría bajando de la losa, de la viga, tomando en cuenta las cargas muertas, las cargas vivas, andaría, después del análisis estructural que ya está hecho previamente, alrededor de 46.000 kilogramos, que está bajando por esa columna. Y esa columna es la columna más crítica. ¿Por qué diríamos que esta es la columna más crítica, la que estamos señalando?
porque a ella le llegan 4 vigas y tiene entonces 4 losas que serían la más grande. Y está en el elemento más alto, de modo que ese es el que está aguantando más peso. Esa es la columna más crítica. En este ejemplo tenemos entonces una columna crítica en un solo nivel que le están llegando 46.000 kilogramos. Pues esta fórmula que está aquí es el método japonés avalado a nivel mundial para predimensionamiento estructural, y el AG es el área de esta sección transversal que andamos buscando, el tamaño de la columna. Entonces ese P último, que serían los 46.000 kilogramos, lo dividimos entre este es un factor de reducción estructural cuyo valor es 0.30, y el F'C pues es el esfuerzo admisible del concreto, ¿no?, a compresión, que serían en este caso 210 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Entonces, metidos esto aquí en la fórmula, tenemos una área de la sección transversal final de 730 centímetros cuadrados que se necesita para poder soportar los 46.000 kilogramos. Entonces, si simplemente buscamos la raíz cuadrada a esa sección de 730, nos va a dar 27 centímetros cada lado, redondeando 30 centímetros. Es decir, que si usted tiene una luz en 3 columnas que ande, en este caso del ejemplo andaba alrededor de 7 metros, 4 vigas llegando a esa columna en un solo nivel, usted necesita una columna de 30 por 30. Pero supongamos ahora que tenemos el mismo caso, pero son 4 niveles de altura. Mírelo aquí, los 46.000 pues lo multiplicamos por los 4 niveles, y ahora tenemos una demanda en esa columna del primer nivel de 184.000 kilogramos que le están llegando a esa columna de los 4 niveles. Entonces se hace el mismo proceso y ahora necesitamos 2.920 centímetros cuadrados para soportar esos 4 niveles. Le sacamos la raíz y nos da ahora 54 centímetros. Redondeando, necesitamos una columna cuadrada de 55 por 55. Y eso resolvería un edificio de 4 niveles con una luz de alrededor de 7-8 metros entre apoyos de columna a columna. Eso es predimensionamiento estructural. En el caso de las vigas, en el predimensionamiento estructural, pues es sencillo. Tenemos esta tabla, estas son las condiciones de apoyo de la viga, y nada más tenemos que tener, por ejemplo, en el caso de esta viga que es apoyada, tenemos la longitud de la luz de la viga entre 16 y vamos a encontrar cuál es la altura de esa viga. Y la base, pues en el predimensionamiento estructural sería el H, que nos dio la altura de la viga, entre 2. Ejemplo, si tenemos en un H que ya nos dio una viga de 60 de altura, estos 60 incluyen el espesor de la losa, con todo y espesor son 60, entonces la base sería de 30, que es la mitad de la viga. Eso es predimensionamiento estructural, ¿verdad? Aquí tenemos un resumen también, que le tengo ahí la diapositiva, que usted lo puede observar al pasito, y está sugerido para zonas que no son sísmicas y en zonas sísmicas las dimensiones sugeridas para vigas, columnas, y en el caso de la losa en predimensionamiento estructural también depende del tipo de apoyo que tenga. Con esta fórmula saldrá al espesor de la losa. Por ejemplo, si usted tiene en voladizo una losa, como puede ser un balcón, usted tiene entonces una longitud del balcón de 1.50 en vuelo, 1.50 metros. Entonces 1.50 dividido entre 10 le va a dar 0.15, de modo que el espesor de ese balcón debe ser de 15 centímetros, con esa condición de voladizo de 1,5 metros. ¿Qué se puede decir de las soluciones estructurales? En el caso de las soluciones de acero estructural, que podemos trabajar también, usted puede decidir como estudiante a hacer una decisión de, en vez de trabajar con hormigón armado, trabajar completamente con acero, pero también puede hacer una combinación.
de columnas, por ejemplo, en acero estructural embuida en concreto. Todo eso es posible. Pero lo que más les interesa saber a ustedes, estudiantes y profesores de estos diseños ya más altos, es qué luz yo podría tener. Pues miren, esto de predimensionamiento estructural nos menciona que va a depender mucho de la luz, ¿no? La distancia, para yo poder determinar cuánto puedo tener de luz. Bueno, esto que está en color rojo serían vigas secundarias, apoyadas en columnas tipo H. Entonces yo podría tener en vigas primarias longitudes hasta de 12 metros. Usted puede tener, pero usted puede tener aquí en este ejemplo, en vigas secundarias, longitudes que pueden llegar hasta 20 metros, como vemos aquí. O sea que no es un miedo, no debe ser miedo que un estudiante le plantea a un profesor que va a tener apoyos lejos de 20 metros. Claro que se puede. Por ejemplo, tenemos el caso de los polideportivos. Un bajo techo, usted tiene una cancha de básquetbol, entonces usted va a necesitar amplitudes bien grandes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que sencillamente el peralte de viga va a aumentar, la sección de la columna y la forma de la misma columna metálica, pues va a variar. De modo que hay posibilidades de poder tomar decisiones acertadas. Miren por ejemplo el caso aquí. Esto es una estructura metálica convencional. Ahí hay una luz aproximada de unos 8 a 10 metros. Entonces sencillamente se va a plantear una sección y una viga cuyo peralte aumentará en función de la luz y las cargas que puedan llegar. Miren este tipo aquí de solución. Eso es lo que llamamos cercha, que son soluciones también para grandes luces. Entonces ya tenemos aquí angulares y una serie de elementos estructurales inclinados que lo que van es transportando las cargas a vigas inferiores. De modo que tenemos la techumbre arriba, la cercha, y debajo de la cercha tendremos vigas que también van a transmitir la carga. Y es el caso de esta fotografía que estamos viendo aquí, de una construcción real. Allá arriba tenemos las correas donde va taladrado el alucín, por ejemplo. ¿Y qué hay debajo de eso? Pues tenemos aquí unas vigas principales, y noten la forma que tiene, de modo que la estructura no es una limitante. Esta estructura metálica no limita la forma que el estudiante quiera dar a su cobertura para el cuerpo. Entonces ahí tenemos, si pueden notar, una cercha bien reforzada, porque tenemos dos elementos en la base. Noten que van a lo largo dos elementos, uno que está aquí y otro que se ve ahí al ladito, pero arriba también está sucediendo lo mismo y están los elementos inclinados de transmisión de carga. Es decir, que no hay problema. Miren aquí arriba tenemos aquí un nodo, que es donde están llegando las diferentes vigas y columnas. Estas son las placas donde están llegados con unos dados de apoyo que están debidamente con sus tornillos, sus tuercas, y todo funcionando maravillosamente. Es decir que simplemente usted como profesor, usted como estudiante, pues va a analizar las posibilidades que puede plantear en su diseño arquitectónico en la universidad de estos tipos. Ya en la realidad, lógicamente, como arquitecto vamos a poder plantearle soluciones como esta, proponer a un ingeniero estructuralista soluciones como esta, y él sí hará el diseño estructural finalmente. De modo que sí se puede dar cualquier tipo de solución de estas que están aquí. Ahora, ¿se podrá hacer soluciones como esta? Claro que sí. Aquí tenemos una imagen real de una edificación en voladizo. Bueno, ¿cuánto está volando? Bueno, ahí hay 29 metros entre el apoyo y el punto final en el vuelo. Ahora miren la solución de los elementos de transmisión de carga. Lógicamente eso va a aumentar su sección, pero a nivel de la universidad, de los estudios, se puede plantear
específicamente soluciones como esta, para que cuando un estudiante tenga que seccionar, por ejemplo, su elemento, pues pueda visualizarse este tipo de soluciones, ¿no? No tenga aquí un anclaje inclinado, lo que se conoce también en construcción como pie de amigo, que toda esta carga del vuelo pues va transmitida aquí al elemento vertical de apoyo, que es un elemento en hormigón, de modo que haya una unión de dos sistemas de hormigón armado con estructura de acero estructural. Así que estudiantes tienen libertad para proponer y los profesores para ver pruebas de que realmente existe y poder aprobar un esquema estructural en su diseño. Esperamos entonces que le haya gustado esta presentación. Gracias por escucharla. Ahora queremos que usted siga compartiendo con otras personas para que pues visiten el canal y vean este tipo de soluciones bien prácticas en los diseños arquitectónicos. Pues un placer y nos vemos en una próxima oportunidad.